Mi nombre es Arturo Morales y esto fue lo aprendido en el curso de semiología. Primero empecemos con una pregunta que es: ¿qué es semiótica? La semiótica es la ciencia o disciplina que se interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano en diferentes y específicas situaciones. Este estudio se basa en el análisis de los significados que cada tipo de símbolo puede tener y cómo este significado puede ir variando a lo largo del tiempo o del espacio. Pero para llegar a estas definiciones no fue algo sencillo, a pesar de que esta ciencia se toma como un estudio relativamente reciente. Esta siempre estuvo presente desde tiempos muy antiguos. De hecho, los primeros que tomaron las primeras reflexiones sobre la semiótica fueron los sofistas y posteriormente Platón, Aristóteles fueron agregando más cositas a lo que vendría siendo las reflexiones del lenguaje. Sentaron básicamente las bases para que los próximos lingüistas que fueron encontrando cosas en sus investigaciones y poniéndola como ya un estudio, ¿no? La lengua como un estudio y no como un antecedente histórico. Como mencioné, una de las primeras reflexiones sobre el lenguaje fue la de Platón en los diálogos de Cratilo, en donde pues reflexionaban acerca del origen de los nombres. Se fueron definiendo las bases hasta llegar a una de las investigaciones de los lingüistas que se considera que aportaron más al estudio de la semiótica, que fueron Ferdinand Saussure, el cual nació en 1857 y murió en 1903. Los resultados de las investigaciones tenían algunas similitudes con lo que vendría siendo Charles Sanders Peirce, quien nació en 1839 y murió en 1904, pero aparte de las similitudes, tenían unas diferencias clave. Las primeras diferencias entre estos lingüistas fue desde el nombre, ya que Saussure la definía como semiología, como la ciencia que estudiaba la vida de los signos en el seno de la vida social, haciéndola depender de la psicología general y siendo una rama más importante de la lingüística. Y por el otro lado, Peirce, que la definía como semiótica, como la ciencia que estudiaba las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad humana. Oficialmente no hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso de semiología se vincule más a la tradición europea y la semiótica es más a la tradición angloamericana. Otra de las diferencias que se daban entre estos dos lingüistas fue la definición del signo lingüístico. Saussure decía que el signo no se vincula con ningún nombre o una cosa, sino con un concepto, básicamente con una imagen acústica. Pero Peirce añadía un elemento más, que es la imagen que crea la mente. Cada persona pues crea un signo más desarrollado, que es su interpretante. Saussure decía que había un significante, siendo esta la parte sensible. Podía ser acústico o visual. Era la parte física, material o sensorial del signo lingüístico. Es decir, toda aquella que se puede percibir por los sentidos porque tiene naturaleza física. Aquello que se oye cuando hablamos o lo que vemos cuando leemos. Entonces el signo giraba alrededor del significante y el significado. El significado era lo inmaterial, la idea o el concepto evocado de nuestra mente. Presentó un ejemplo bastante clave que vendría siendo el del árbol. El significante vendría siendo el árbol en sí, lo que vemos del árbol, las ramas, lo que compone el árbol. Y lo que le da significado es la idea que nosotros tenemos ante el árbol. Como lo comentaba por el otro lado, Peirce aplica el signo a la tríada. Decía que el signo era una representación por la cual alguien puede mentalmente remitirse a un objeto. En este proceso se hacen presente tres elementos formales de la tríada a modo de soporte y relacionados entre sí. Así que estos tres puntos que forman parte de la tríada de Peirce son el representante, que es la representación de algo, o sea, pues el signo como elemento inicial de toda pues la semiosis. Es simplemente el signo en sí mismo, tomando formalmente en un proceso concreto de semiosis, pero no debemos considerarlo un objeto, sino una realidad teórica y mental, algo que está en nuestro pensamiento. Por el otro lado está el interpretante, que es lo que produce al representante en la mente de la persona, y el objeto, en pocas palabras, es aquello a lo que alude el representante. Citando otra vez a Peirce, dijo que este signo está en lugar de algo, su objeto. Con el tiempo se han dado otras definiciones a la semiótica, como por ejemplo la de Umberto Eco, que nos dice que la semiótica es una herramienta que permite comprender los procesos de significación producidos en una sociedad. A partir de las representaciones simbólicas es posible entender los factores claves de la cultura que los origina. Nos habla del signo, que el signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa. Nos dice que pues la semiótica es el estudio de la semiosis en todos sus aspectos, y ahí desprenden otros estudios
como la sociomiótica, la cual trata de comprender cómo se comunican los animales, insectos, etc. Y toda aquella cosa que nos transmite información a nosotros, como por ejemplo las señales olfativas, la comunicación táctil, los códigos del gusto, la paralingüística, la cinésica y proxémica, códigos musicales, etc. Como reflexión final, solamente quiero decir que el estudio de la semiótica o semiología es algo muy importante, que si bien los estudios ya más específicos son recientes, como todo en la vida surge a través de una pregunta, una pregunta hecha al aire, como casi todas las ciencias, bastante ligada a la filosofía, ya que empezó, ¿no?, con Platón, ya que una de las primeras reflexiones sobre esas, como lo comentaban al principio, fue de Platón, ¿no?, al preguntarse cómo es que surge el origen de los nombres, o sea, cómo es que las personas nos comunicamos y tenemos nombres específicos para cada cosa, ¿no? ¿Cómo se llama, yo qué sé, este vaso? ¿Por qué se llama así? Y esas reflexiones fueron las que nos llevaron a tener que estudiar. Y es importante, ¿no?, para tener las bases, ¿no?, de saber el porqué de las cosas. El saber que básicamente todas las acciones del humano comunican algo, ¿no? Tienen algo que decir. Si habla uno, al momento de hablar, al momento de cómo nos expresamos, los gestos, los olores, todo nos comunica y nos transmite información, ¿no? Como toda ciencia, sin duda va a ir cambiando, evolucionando, ¿no? Saliendo nuevos conceptos conforme el ser humano avance. Pueden ir saliendo nuevos conceptos, como por ejemplo ahora tenemos las redes sociales y todo eso. Ha cambiado muchísimo la forma en la que nos comunicamos. Entonces sé que de ese tipo de cambios radicales pueden desprenderse diferentes definiciones, más información, más cosas que se encuentren, ¿no?, a través de las investigaciones. Y bueno, esa es mi reflexión final.